Tomen asiento. Para los que están en la cámara, si ingresan y no saben quiénes somos el Ministerio Monte Santo. Estamos acá en la provincia de Buenos Aires, General Madariaga. Pertenecemos a la red Monte Santo, que está la casa matriz en Mendoza, presidida por el apóstol David Neyer. Y estamos también en Chile y en Río Cuarto, Córdoba. Así que si sos por allá, comunicate a donde estés. Si estás por YouTube, por Facebook, comunicate. Le doy la bienvenida y le vamos a dar la bienvenida a aquel que realmente es el que nos trajo este privilegio de poder recibir de su palabra. Porque nosotros, por medio de Yeshua, hacemos nuestra esta palabra que viene de parte del Eterno. Por eso vamos a hacer la oración que Él enseñó a sus discípulos. Cada uno de los que están acá, si son discípulos y reconocen que el Eterno, el Dios Eterno es su Padre, les pido que me acompañen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Le damos un aplauso a él, que es el que preside este encuentro. Yo simplemente quiero ser instrumento de ese verbo, que es el mismo Yeshua. Amén. Estamos con el Evangelio. ¿En qué Evangelio estamos? Marcos, ¿sí? Y yo, ¿alguien sabe qué porción nos tocaba del Evangelio? ¿Qué capítulo nos tocaba en esta semana? 10:32 al 11:33. Bien ahí que lo hayan leído. Pero yo voy a venirme al 4. De puro porfiado nomás. También ya lo han leído. ¿Qué pasa? Que cuando estuvimos estudiando la porción, me quedó, tenía dos temas ahí muy latentes, que vieron, no sé si a usted le ha pasado que están leyendo y es como que las letras te llaman, te dice, vení, acá es. Y yo creo que cuando fue el tiempo de justamente de Marcos, me parece, si no me equivoco, que hablamos sobre, del capítulo 4, creo que hablamos de Marcos 4:21, que hablábamos nada oculto queda sin manifestarse, me parece. ¿Sí? Y claro, después seguía la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de la mostaza, la aplicación de las parábolas. Y yo me voy a detener en el 35, donde habla acerca de que Yeshua calma la tempestad. ¿Algunos de acá han tenido así como ha estado esta semana, bastante tormentoso? ¿Han tenido también en lo espiritual así algunas que otras tormentas? ¿Eh? Los que no han tenido tormenta, eso porque han estado encerrados, inclusive si han estado encerrados en su habitación, lo mismo, porque los pensamientos son las peores tormentas empiezan por tus pensamientos. Decirle al de al lado tus pensamientos, lo más tormentoso. No es tan grave la tormenta, vos la haces más grave. Los pensamientos son más. Acá nosotros, tanto en Marcos 4
Voy a empezar en Marcos 4, capítulo 35, ¿sí? Voy a empezar ya porque veo con sueño algunos. Bienvenido, varón, ¿cómo es tu nombre? Sí, Claudio. Bienvenido, Claudio. Lucas ya es de la casa. Vamos a hablar sobre las tormentas. Y bienvenido a los que están ahí viendo. Capítulo 35, voy a comenzar por ahí. Vamos a leer todo lo que es, que si ustedes tienen seguro que en su escritura está separado del capítulo 35 al 41. Capítulo 4, versículo 35, ¿qué dije? Usted me entiende. Ese mismo día, al caer la noche, Yeshua le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Le hago bastante énfasis, ya vamos a volver a ese tema. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba también otras barcas, lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por hundirse. Yeshua estaba en popa, dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Yeshua se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y quedó todo, el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Quiénes eran los que lo seguían? ¿Quiénes estaban en la barca con él? Perdón, Los discípulos. los discípulos. Los discípulos encima dicen, ¿quién es este? ¿Se dan cuenta que a veces los discípulos no logramos identificar quién es nuestro maestro? Acá lo que yo remarcaba cuando dice, pasemos para el otro lado, dice alguna versión, cruzar hacia lo desconocido, porque no sé si ustedes, o sea, continuamos un poquito, dice que llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ahí es donde está el endemoniado que le pregunta cómo se llama, dice que son legiones, que se va a la manada no, ¿cómo es? Gato. Al hato de cerdo, de los 2000 cerdos que se desbarrancan y todo mueren, ¿cierto? O sea que ese terreno no era, no había gente judía, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que le da la certeza que no habían judíos ahí? Los cerdos. Los cerdos no podían, o sea, son animales inmundos según la Torá. O sea que ellos iban subieron Yeshua lo hizo subir a la barca y los llevaba hacia algo desconocido, porque no era de su cultura. Hasta ahora Yeshua había estado hablando a los judíos, o sea, a todos los que conocían la Torá. Yo hablaba con una persona y le decía, le decía, ¿vos te das cuenta que todo lo que está escrito acá es para los judíos? Por eso es que, ¿vieron esa gente, que lo dije en la radio creo, que preguntan, pero no está el diezmo en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no dice de las ofrendas, en el Nuevo Testamento no dice, no sé, eso es el Antiguo Testamento, eso ya pasó. Iba a decir una palabra, pero capaz que se ofendan esas personas, pero espero que ustedes no piensen así. Porque, ¿por qué no está en el Nuevo? A ver, el que escuchó la radio a lo mejor tiene la respuesta. ¿Por qué no está escrito en el Nuevo Testamento todo lo que está en el Antiguo Pacto, en el Tanaj? ¿A qué no saben por qué los evangelistas no lo escribieron o Pablo no escribió en el Nuevo Pacto lo que ya estaba escrito en el Antiguo Pacto? ¿Alguien sabe? Bueno, si no lo saben, no tienen por qué saberlo.
si no escucharon la radio. Porque en la radio yo dije eso, pero como ustedes no escuchan la radio, vayan a Facebook y busquen. No. ¿Sabes por qué no está escrito lo que está en el antiguo pacto? A ver. Pero ya está escrito. Porque ya los judíos a los cuales le estaba hablando y a los que los evangelistas escribían el relato desde el habla y acción de Yeshua, porque Marcos sobre todo nos marca eso, el habla y acción de Yeshua. ¿Qué es lo que nos relata Marcos? Habla y acción. ¿Para qué? Para que sus discípulos tengan habla y acción. Él nos mostraba a través de eso y por eso estaba escrito, porque lo que él estaba escribiendo, lo que los evangelistas escribieron después de lo que Yeshua habló, no estaban escritos en el antiguo pacto, porque Yeshua es como que diciéndole, mira, tenés 5 manzanitas, si vos contás 1, 2, 3, 4, 5, mira, yo te voy a decir, también puedes contar 1, 2, 3, 4, 5 y siguen siendo 5. O sea que le explicaba la Torá, la ley, para que lo pudieran captar mejor. Por eso es que muchas de las parábolas están basadas a lo que era en ese tiempo, la parábola de la semilla, la higuera, la vid, todo lo que estaban familiarizados ellos en ese tiempo. La Torá fue escrita y no había en ese entonces, cuando fueron escritos los 5 primeros libros, recuerden que Moshe estaba en el desierto y en el desierto no tenía ni higuera ni todo eso. ¿Sí o no? No había en el desierto. El desierto, si bien no era un desierto como muchas veces nos imaginamos, una zona árida, dice que había como una estepa, un pequeño pasto, por eso podían tener animales. Porque si no, ¿cómo iban a tener animales si no tenía pasto? No comían maná los animales. Maná era para las personas. Entonces, yo explicaba, para aquellos que a ustedes me detengo un poquito, para que ustedes tengan respuesta, para que no, o sea, para que no seamos ignorantes bíblicos, escriturales. ¿Por qué no está escrito cuando te digan, pero eso no está en el Nuevo Testamento? No, porque ya estaba escrito. No hacía falta escribirlo de nuevo. Porque a lo que le estaba hablando ya conocían todo. Todo lo que estaba escrito hasta ese tiempo, hasta Malaquías, ya lo conocían. Ya todos a los discípulos de Yeshua, a todos los que le hablaba Yeshua, todos judíos ya lo conocían. Así que no decirle al de al lado, no querás zafar con el verso de que no está en el nuevo pacto lo que de dar el diezmo, ofrenda o sea acá. No seas chorro, decirle. Porque Malaquías dice, no me metan, no sean chorro, no me afanen, dice. Claro, pero otros leen ahí, dice, cuando dice yo no os afanéis. No, eso es que no te preocupes tanto por lo que vas a comer. Pero decirle nada, porque muchos dicen, no, pero a mí me dijo mi novia que su pastor le dijo que eso ya no va. ¿Sí? Pero decirle al pastor de tu novia que también le diga que la fornicación está escrito acá también en el nuevo pacto, pero fornican igual. Y eso está en el nuevo pacto también escrito. ¿Sabían ustedes? Es más, dice que los fornicarios no entrarán al reino de Dios, ni los borrachos, ni los avaros. ¿Y a quién le dice avaro? A lo que no, es mi plata, me la he ganado con el sudor de mi frente. Eso no entrarán al reino. Eso está escrito no en el Nuevo, decirle, está escrito en el Nuevo Testamento. Y si está escrito, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué te anda acostando por ahí así como andan los perritos afuera que ven a una choca y van, y si está en celo la perra, van? Porque eso es ánimo. Usted va a decir, qué grotesco. Pastor, guarde cordura. Guarda cordura vos, el que no sé que acá ninguno, vos, guarda cordura al momento de estar por tener relaciones sexuales, que es fornicación y que eso te lleva a la animalidad.
Eso te lleva a ser tan animal como los perros que lo hacen por tener sexo. Porque eso es la fornicación, te lleva a la animalidad. ¿Sigo? No era el tema de hoy, pero bueno, me fui para ese lado, perdón. No sé, alguien, acá tengo quien me dice, toca un poquito por ahí porque hay por ahí suelta algunas creencias mal interpretadas. Ahora vamos a ir a la enseñanza de hoy. Ah, ¿no estás enseñando? Sí, estoy enseñando. Pero lo que yo hoy quiero es que te animes a cruzar hacia lo desconocido. O sea, ya hemos estado estudiando con respecto al Evangelio de Marcos. En todo el Evangelio justamente resalta la enseñanza de Yeshua, que es habla y acción. Habla y acción. Siempre, no, yo amo a Dios. Tus acciones dicen lo contrario. No, no sé, Dios me salvó, me sacó de acá, me sacó de allá, lo amo por todo lo que hizo en mi vida y en mi familia. Pero tus acciones dicen lo contrario. Por eso Yeshua hoy te viene a decir, habla, va acompañada de la acción. Y en base a lo que el bendito Espíritu del Eterno nos ha estado revelando, vamos justamente a analizar lo que leímos en Marcos 4, 35 al 31. Y ya una vez ya lo leímos y yo me animaría a hacerle unas preguntas. ¿Qué haces cuando el caos parece ahogarte? Primera pregunta, ¿qué haces cuando el caos parece ahogarte? ¿Antes o después de llorar? Me dice Rosa. Y tiene que ser antes. ¿Qué significa confiar en el Mesías en medio de la tormenta? Esas preguntas, ponétela ahí en la frente. Porque para adentrarnos justamente en los secretos de esta porción, es necesario entender que no es solo una anécdota histórica lo que leíamos, porque todos se imaginaron, Yeshua ahí durmiendo, los otros ahí remando, se imaginaban la tormenta, como esa imagen que van a poner los chicos ahí. Se imaginaban la tormenta y la podrían poner de fondo. Le está pidiendo mucho en tan poco tiempo. ¿Se imaginan los que las películas han visto de Chosen, que está ahí la barca y que hay tormenta? No sé si la han pasado esa. Sí, la tienen que haber pasado. ¿No? Ah, es la cuando camina sobre el agua. Bueno, no es una anécdota, no es para decirte, o sea, Yeshua no fue ese, yo soy hijo de Dios, mira lo que hago. Cállate. No es eso. Ya hemos aprendido que cada relato de Yeshua es que te quiere dejar un mensaje. Dejemos de ver a la escritura, la bendita instrucción de Dios, como libro de historia, como anécdota histórico. Es una revelación, cada versículo es una revelación que el Eterno te da. Y esto es una revelación del dominio que Yeshua ejercía sobre el caos y un llamado a transformar nuestro interior. Eso es lo que es esta porción que hemos tomado. Yeshua dice, yo tengo el control. Así que, ¿qué haces cuando el caos parece ahogarte? Y si el caos te está ahogando es porque no crees que Yeshua tiene el control. Porque acá podemos ver cómo Yeshua no solo tiene autoridad sobre la creación, sino que también guía a sus discípulos en el proceso de confiar en su soberanía en medio del caos. Hay una versión que le dijo, ¿por qué? Bueno, ya yo voy a llegar cuando dice, ¿por qué tienen miedo? Acá dice, ¿por qué tienen temor? Creo. Acá dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto? En otra dice, ¿por qué son cobardes? ¿Por qué son cobardes? Ahora me acordé de una versión. Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Dice, ¿por qué son cobardes? Qué fuerte que suena. Pero Yeshua hablaba así, mira, yo creo que sí. Y más había visto cómo, o sea,
habían visto los milagros, por algo lo estaban siguiendo, ¿o no? No lo seguían porque Juan dijo, ahí viene el Cordero de Dios. No, porque veían su obrar. Por eso Yeshua hoy nos está llamando a cruzar al otro lado. Eso en Marcos 4:37 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. La noche es símbolo de incertidumbre, es símbolo de caos, es símbolo de inestabilidad. Cuando hay una noche oscura no sabes dónde estás parado, no sabes para dónde caminar si no tenés luz. ¿O no? ¿Alguien ha andado por el campo en una noche oscura? Que parece que la nada misma se toca, se parece una pared. Ese es momento de incertidumbre. O sea que aquel día cuando llegó la incertidumbre, dijo, pasemos al otro lado. Y acá para profundizar un poco vamos a ver el significado de las palabras en hebreo, porque recuerden que si bien está escrito en griego, pero ellos hablaban hebreo o arameo, pero generalmente Yeshua enseñaba desde el hebreo. ¿Por qué? Porque enseñaba desde la escritura del Tanaj y todo eso estaba escrito en hebreo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben que todo el antiguo pacto, Tanaj, estaba escrito en hebreo? ¿Sabían ustedes? O sea que ellos sabían leer hebreo. O sea que ellos hablaban hebreo. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que Yeshua estaba diciendo. Pasemos al otro lado. En hebreo es Abor el Ha-Eber Ha-Hacher. Eso es en hebreo. Abor significa más que cruzar físicamente, implica un tránsito espiritual. Abor, más que cruzar físicamente, implica un tránsito espiritual. ¿Sí? Y esta palabra abor está relacionada con la palabra ibri, que denota a alguien que cruza hacia una dimensión superior. O sea, Yeshua lo estaba invitando a pasar a una dimensión superior. Y porque cuando cruzó eso, que Yeshua se iba a manifestar en esa ciudad donde el evangelio empezó a ser proclamado, porque el endemoniado que le dijo, quiso acompañarlo a Yeshua y Yeshua le dijo no. O sea que ese hombre siguió predicando, siguió manifestándose con su habla y acción. ¿Cómo era el habla y acción del endemoniado? Y que ya no estaba más endemoniado, que ya estaba bien vestidito, porque dice que andaba desnudo, ya estaba bien vestidito, cuerdo él al hablar. Por eso estaban transitando a un nivel superior espiritual. Y la palabra ha-eber, ha-acher, el otro lado es ha-aber, ha-acher, simboliza el lugar de lo desconocido, lo sobrenatural, donde se manifiesta el poder divino. Para poder ver la manifestación del poder divino, es necesario pasar para el otro lado. ¿Qué significa hebreo? ¿Qué significa hebreo? Micrófono, hermano. Los del otro lado. Los del otro lado. ¿Habrá algún hebreo acá? Yo me considero del otro lado. El que no levanta la mano se considera un, no sé cómo que dicen algunos judíos, noágidas. Yo me considero el otro lado. Y si estás acá, sos del otro lado, hermano, porque a no ser que sea un agente secreto de Hasatán, sos del otro lado. Ya saliste del sistema, ya sos del otro lado. ¿Qué quiere decir ser del otro lado? Que ya no perteneces al sistema, ya no te domina el sistema, sino que estás sujeto al dominio y gobierno del Dios eterno. Bien. ¿Hay alguno que se sujeta al Dios eterno? Y a Bien. veces me cuesta, dice, pero bueno, es la intención. Sí, pecamos porque, o sea, somos santos que en ocasiones pecamos. Es un chiste viejo, decía, hay pecadores que en ocasiones se hacen los santos. No debe ser así. Somos santos. ¿Qué quiere decir ser santo? Estar así. Eso es que, no, ser santo es ser apartado. Ser santo es ser apartado. Sos apartado para Dios.
sos apartado desde que naciste, desde el vientre de tu madre, por más que te quieras mandar las macanas que te quieras mandar, sos apartado. Ahora el tema es que si insistís con eso, y Dios va a dejarte obrar en ese libre albedrío, pero atenete las consecuencias, porque vos eras apartado para el Dios eterno. Cada uno de los que acá se sentaron eran apartados para el Dios eterno, que desistieron de esa idea y prefirieron entrar en la animalidad. Ya no es, como quien dice, responsabilidad de Dios, sino es en ese libre albedrío escogieron la muerte. Por eso el Eterno dice, hoy te pongo entre la vida y la muerte. ¿Qué camino escoges? Y muchos escogieron la muerte, que es el camino amplio, el de placer, el de que tenés todos los placeres, es como si fueras por no sé, una exhibición de lo que el sistema hoy te ofrece, droga, alcohol, mujeres. Ese camino agarraron muchos, pero es el camino de la perdición, el camino angosto que es justamente el ser humilde, el cada día morir a tu ego. Ese es el que poco escogen. Espero que ustedes no desistan del verdadero camino. Fíjense que Abraham, el Dios eterno, en Génesis 12:1, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Le dijo, pasá para el otro lado. Abraham fue llamado a cruzar hacia lo desconocido, confiando en Dios. Siempre animate a lo desconocido, animate a algo más. No te quedes con lo poco que conoces de Dios. Siempre hay algo más. Siempre hay más. Dios siempre está dispuesto a revelarte más. ¿Sabes cuando te aburrís y no querés saber nada y entras a pecar? Porque no agarrás la Biblia, no orás y mucho menos buscás la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando la llenura del Espíritu Santo está en vos, constantemente cada versículo es una revelación. Porque para eso fue escrito. Para que hoy, en este tiempo, 2000 años después que Yeshua, un poquito menos de 2000 años que Yeshua caminó sobre la tierra, esta palabra es para vos. Es una revelación, algo que está encubierto para aquellos que no van a ser salvos. Pero si Dios te lo está revelando a vos es porque Dios ha pensado en tu salvación. Por eso dice que le hablaba con parábola, no vaya a ser que entiendan y sean salvos. O sea que si Dios hoy te está trayendo revelación a través de mi boca, es porque Dios te escogió. Imagínate, el creador mismo, la creación misma, te escogió a vos, que te crees tan inútil, que te crees poca cosa. Yo no me creo poca cosa, ¿no? ¿Cuántas veces avergonzaste a Dios en esta semana? Porque cada vez que vos avergonzás a Dios, te haces poca cosa. Te haces insignificante, pero de poco valor espiritual. No del poco, o sea, todos nosotros hemos sido insignificantes para el sistema, pero para Dios no. Lo malo y lo doloroso es que te conviertas insignificante para Dios. ¿Sigo? Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. O sea, la promesa de Dios es acompañarte en los momentos de transición. Todo momento de transición tenés que hacerlo tomado de la mano del Eterno, pero no tomado desde acá, sino de acá, desde tu mocos, lágrimas, postrado, pidiendo que su presencia se manifieste en tu vida cada día. O sea, este llamado no es solo geográfico de cruzar el lago, sino un desafío espiritual, dejar la seguridad del aquí. Eso te está diciendo, dejar esa seguridad del aquí. Pero hay muchos que tienen miedo de dejar la seguridad, dejar la zona de confort, que si la miras no te conforta para nada. O sea, estás en un lugar que te sentís mal, pero no lo querés dejar. No te sentís a gusto, pero no lo querés dejar. Acá este llamado es eso, es salir del aquí para entrar en un territorio justamente de fe, de emuná. Similar al cruce del Mar Rojo, ahí en Éxodo 14, 21, 22, cuando dice que justamente el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Yeshua lo está invitando a lo mismo, caminar hacia lo imposible, confiando en Él, porque cuando llegó el pueblo de Israel al mar, ¿qué dijo? ¿Para qué nos sacaste? ¿No habían tumba acaso allá en Egipto? ¿Para qué nos traes para morir acá?
Así empiezan ustedes cuando le pegó un sacudoncito la ola o cuando la tempestad se empezó a levantar un poco. ¿No? ¿Para qué me trajiste a Madariaga? A sufrir acá. ¿Ninguno lo ha dicho? Ni tucumanos, ni pampeanos, ni cordobeses, ni mendocinos. La verdad que acá tenemos chaqueños, ¿eh? Pinamarenses. Nada, pero está acá al lado. Así que no te sumes de vos, soy de acá. La tormenta como símbolo del caos espiritual y también la tormenta es como una prueba de fe y revelación de identidad. La tormenta, que acá está relatada en 4, 37 y 38. Viento, ¿cómo se dice en hebreo? Ruach, que también es espíritu. La tormenta no es solo un fenómeno natural, sino una representación de fuerzas espirituales desatadas. O sea, la tormenta grande, Gedolá grande, está asociado a algo que supera el control humano. Debemos en el 37-38, y vamos a leerlo. No sé por qué no lo he marcado, si los tengo, no le he puesto la piolita. Ténganme paciencia. ¿Lo leo? Lea 37 y 38, por favor. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Yeshua, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaban, ¿no te importa que nos ahoguemos? Eso grande, o sea, esa gran tormenta es Gedolá y está asociado con algo que supera el control humano. O sea que el mar, en la tradición hebrea, justamente en lo que nosotros conocemos de la Torá, es el símbolo del caos y las fuerzas opuestas al orden divino. Lo vemos justamente en Bereshit 1:2, que habla acerca de que las aguas cubrían la faz de la tierra. Acá la tormenta refleja no solo una prueba externa, o sea, no solamente esa tempestad, esas olas grandes, sino representa el caos interior de los discípulos, su miedo, su falta de fe. Por eso le dice, ¿por qué son cobardes? ¿Por qué no tienen fe? O sea que las pruebas manifiestan lo que hay en tu interior. Las pruebas manifiestan lo que hay en tu interior. De acuerdo a cómo reacciones a las pruebas, es realmente si está el Espíritu Santo de Dios en tu interior o aún sigue el espíritu incrédulo humano. El Salmo 107 dice, clamaron a Yahvé en su angustia y los sacó de sus tribulaciones, o sea que calmó la tormenta. Esto es justamente un paralelismo profético que muestra a Dios como el único capaz de calmar cualquier mar revuelto. El único que te puede sacar de las situaciones caóticas es el Dios eterno. No es la plata, no es tu cuñado, tu suegro, no sé de quién es, porque muchos vieron que, ay no, pero capaz que mi papá me preste la plata, o capaz que mi papá o mi mamá, no sé, piensan que el socorro viene de una persona. El único que te puede sacar del caos es el Dios eterno. Amén. El 38 también nos habla de esa paz divina en medio del caos, que dice, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Yeshua dormido representa justamente la paz divina en medio del caos. O sea, Marco 38 te está diciendo, por más tormenta que haya, si realmente crees en el Eterno, vas a tener shalom, vas a estar en paz. ¿Sí? Hay otros que se suman que por más que haya tormenta, vas a saber que en Él encontrás la shalom. Bien. En hebreo, la palabra popa es
Yaquertallín. Yarquetallín, nombre raro. Yaquetallín, ahí está. Y se asocia con la estabilidad y el fundamento de la embarcación. O sea, la popa se asocia con la estabilidad y el fundamento de la embarcación. O sea, este detalle justamente nos subraya que aunque los discípulos están llenos de temor, Yeshua está en completa shalom, en completa paz. Confía en el plan, o cierto que Dios no tiene plan, pero qué sé yo, en el, ¿qué palabra podría reemplazar plan? Porque ya ¿ah? O sea, está confiando en el plan del Padre. O sea, Yeshua dice, si Él me hizo venir, si Él me hizo venir a la tierra, hay un propósito en eso, que es proclamar el Evangelio. ¿Para qué? Para poder practicar ese ministerio de la reconciliación, porque Yeshua es el que nos vino a enseñar el ministerio de la reconciliación. Por eso, y por lo tanto, si Yeshua está en vos, la reconciliación es inevitable con tu hermano, por más que te haga lo que te haga. Siempre tiene que existir la reconciliación, porque si no hay reconciliación, no está Yeshua. Si está Yeshua, hay reconciliación. Yeshua acá estaba en completa paz, está confiado, y su sueño no es indiferente, o sea, no es que está haciendo indiferencia, bueno, esto si se ahogan, yo soy hijo de Dios, seguro que mi padre va a bajar una mano así de las nubes y me va a rescatar del agua. No, no era la indiferencia de decir los otros más así que si se mueren, que se mueran, sino era una demostración de la perfecta confianza en Dios. Cuando vos estás en calma, no quiere decir que estás indiferente al problema, sino que estás confiando en Dios. Cuando vos estás en calma ante la tempestad, no es que no te importe lo que te está pasando, sino que estás confiando en Dios. ¿Eh? O sea, Yeshua nos está enseñando que incluso en la circunstancia más caótica, el descanso espiritual es posible cuando se está completamente unido en comunión con Dios. Cuando vos estás en comunión con Dios, no le tenés miedo a nada. Ahora el tema es, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión? ¿Cuánto de las 2 horas 40 que le corresponden al Eterno le das? Porque ya hemos hablado que también del diezmo de todo le tenés que dar a Dios, de todo lo que Él te da, y te da la vida, te da el tiempo, te da 24 horas por día. Entonces, ¿cuánto le tenés que dar? 2 horas 40 por día al Eterno. ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está el estudio de la Torá para poder conocerlo, para poder tener comunión? Porque si yo tengo una comunión plena, no agarro la Biblia en la revinagre de vida, pero yo con Dios somos uno. Mentira, ¿con qué Dios? Si no lo conoces. Ustedes saben que al Eterno la única forma de conocerlo es con esto. Si no, ¿cómo lo va a conocer? No, porque a mí me dijeron, ¿cuándo fue? El jueves, creo. Salí a entregar una mercadería y me encontré con un hombre que, muy estudioso él, pero me decía, no, porque tal cosa ya dejó de ser. Le digo, pero ¿en qué versículo está eso? Y es que no me acuerdo, estoy medio oxidado. Y le digo, es que así todos hacen sus propios, inventan sus propias creencias, su propia dogma, porque escucharon y le convenía lo que escucharon, lo hicieron suyo y dijeron que es así. ¿O no? No hay ninguno de acá que hayan hecho su propia religión diciendo, no, porque me dijeron que era así, pero ¿y en dónde está en la Biblia? ¿En qué versículo? Ustedes cada vez que cuestionen, no es para agarrarse las piñas y decirles, sí, está bien, pero ¿y en dónde está eso? ¿En qué versículo? Ayúdame a encontrar, porque la verdad que me la perdí a esta y capaz que estoy errado, o sea, estoy equivocado. Decime en qué versículo está, así humildemente. Y capaz que te digan lo que dijo este hombre. Y no sé, porque me dijo el pastor o me dijo el diácono, me dijo el hermano que lleva 20 años, 30 años, 50 años en la iglesia. Si no te citan versículo es porque es dogma humano. Doctrina o dogma, se me confundió la palabra. Dogma humano. Acá cuando dice la cabeza es Rosh, cabeza, es el liderazgo. O sea, su lugar en la popa representa su posición de autoridad, incluso estando en reposo. Porque nosotros
aunque guardemos Shabbat, aunque estemos en Shabbat, en reposo, estamos en una posición de autoridad. Por eso es que dice que el hombre es el señor del Shabbat. No es porque ganó, porque el hombre hace lo que se le da la gana, no, porque tiene autoridad. O sea, los demonios no te pueden atacar por más que estés en reposo, porque en realidad estás sin hacer obra creativa, pero tu espíritu está activo. Por eso en contraste entre el reposo de Yeshua y el pánico de los discípulos, nos enseña que el verdadero liderazgo mesiánico no se altera por las circunstancias. Nos invita justamente a entrar en la Shalom. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. ¿Hay alguno acá que ha confiado en el Eterno? ¿Y por qué te salta esos temores? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué miedo a la muerte? ¿No confías en el Eterno? Si te morís porque el Eterno quiso, ¿por qué tenés miedo? Si confías en el Eterno es así. Yo le decía, no sé quién le decía, no sé si fue a Débora. ¿En dónde está escrito que tenés que vivir hasta tantos años? Porque dice, no, el pobre, muere un niñito, pobre angelito. Muere un adolescente, no había vivido la vida. Muere uno de 30, tan joven. ¿Dónde dice una edad? Ah, no, pero ya murió, es más, moría a los 90, pero era tan bueno. Murió a los 150 y se murió y ahora no lo vamos a ver más, te vamos a extrañar. Pará, deja que el ciclo de la vida lo planifique Dios, no tus emociones, tus sentimientos. Y de ahí se enojan con Dios. Si murió un pariente joven, se la agarran con Dios. ¿Por qué? Si Él es dueño de la vida. Y ahí no está la perfecta paz. La perfecta paz la encontrará cuando realmente Él es el que tiene, Él es el que tiene el timón, Él está en la proa de tu vida. Él está está en tu barca, está subido en tu barca y está teniendo el control de tu barca. ¿Tiene el control de tu barca realmente? ¿O cuando te metiste al lago lo dejaste allá a la orilla? El Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo es la canción? Porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Hay una canción, ¿cierto? Ah. Isaías 30:15 dice, en el reposo y la confianza será vuestra fortaleza. En el reposo y la confianza será vuestra fortaleza. En el reposo y la confianza será vuestra fortaleza. Shabbat es símbolo de reposo. Si no puedes guardar Shabbat, no estás confiado. Por lo tanto, no hay fortaleza. En Marcos 4:39, ustedes ya verán por dónde vamos, así que cuánto falta. Le iba a decir, ya voy llegando al final, no, si estamos más o menos por la mitad. Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. La palabra calla, de callar, en hebreo es shoket. Shoket, no soquete, shoket. Que justamente es calmar, implica restaurar el orden. Shoket representa restaurar el orden, implica restaurar el orden. ¿Sí? Y enmudece es dumilla, dumilla, con acento al final, con H al final o acento. Es silencio profundo, o sea, el estado de calma perfecta cuando el caos se somete a la autoridad divina. Eso es dumilla. Es o sea que es la calma, ya no hay caos. Por eso cuando le dice, calla, enmudece, está ahí, cuando él dijo calla y enmudece entró la bonanza, la shalom. O sea, al reprender el viento y el mar, Yeshua actúa como el Mesías prometido, quien trae justamente la shalom. Trae la shalom al caos de la creación y a las tormentas internas del ser humano. La shalom
no está afuera si primeramente no está en tu interior. ¿Amén o no? Si no hay shalom en tu interior, no esperes shalom en la parte externa tuya. No esperes que te vaya bien económicamente, no esperes que haya salud, no esperes que en tu casa no hayan gritos, si no hay shalom en vos. Job 38. Job 38. A ver. Déjenme chequear algo acá. Uy, se me trabó esto. Job 38. Acá estamos en el 38. Y ténganme un poquito de paciencia. 8 al 11 vamos a leer. 38, 8 al 11. Dice 38, 11, 38, 8 al 11. Perdón. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Esto fue cuando le puse como vestido las nubes y como faja la niebla, cuando le puse los límites al mar y lo coloqué tras puertas enrejadas, cuando le dije, no puedes rebasar de este punto y hasta aquí llega el límite de tus orgullosas olas, dice en la versión esa que no me acuerdo cómo es, PDT. ¿Por qué las olas no llegan a un límite y no siguen? Si ustedes ven la inmensidad del mar, pero llega hasta ahí nomás. Porque Dios le puso un límite. O sea, si Dios le puso un límite al mar, ¿no le puede poner un límite a tus problemas, a tu caos? ¿O tu caos es más grande que el océano? Si sos una granito, no sé si alcanza a ser un granito de arena en la creación, somos nosotros. Pero cuando estamos en caos, parece que es el problema, es la bomba atómica, es la bomba nuclear que estalló en todo el mundo. Encima te quieren venir a hablar del Eterno para que entre en Shalom y no, y cuestionás y te enojás. Estoy hablando en la cámara, no ninguno de acá. Salmo 89, 8 y 9, 89, justo el versículo 8 y versículo 9, dice así, ¿lo tenés? Bueno, lo leo, lo agarré desprevenido. Tú dominas la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. O sea, Dios tiene el control de todo, hermano. Eso es lo que significa ese que Yeshua iba cruzando el lago, iba para el otro lado. ¿Te animás a pasar para el otro lado? Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Marcos 4:40, Yeshua dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. No, pero es que no sé, es que si no trabajo, no, pero es que tengo que hacer hora, no, porque, y el no, ¿por qué? ¿Alguno le ha puesto algún pero a Dios? No, es que si no trabajo, ¿con qué paramos la olla? No, pero mira, nos vamos a juntar a hacer, no, tengo que trabajar. Tengo que mantener mi casa. Acá dice Dios, Él domina todo. Él tiene el control de todo. Y está esperando que te animes a darle tu vida. Cuando dice, todavía no tienen fe, emuná es fe, ya lo saben que la palabra fe es emuná. No es solo creencia intelectual, sino confianza activa, basada en la fidelidad de Dios. ¿Sabes por cuándo? O sea, en esos momentos de duda, no le sos fiel a Dios. Cuando uno duda de que si va a salir de tal o cual problema y se rompe la cabeza,
trabajando y no sabe cómo va a salir de tal problema, estás siendo infiel a Dios. Sos un infiel. Porque no crees, o sea, lo contrario de fidelidad, ¿qué es lo que es? Infidelidad. O sea que cuando vos no crees, cuando vos no estás creyendo lo que Dios puede hacer en tu vida, y sos un infiel. La falta de fe de los discípulos justamente refleja el desafío constante del ser humano. Confiar en lo visible más que en lo invisible. Ellos creían en la tormenta, pero no creían a quién tenían en la barca. Se había visto que hacía milagro. En vez de asustarse, estoy con él. No importa que haya tormenta. Ahí está. Si él está durmiendo ahí, descansa. Si está lo más tranqui durmiendo, yo voy a acostarme a la par. Si en él confío. Si lo veo que está ahí, porque él estaba inactivo, pero él confiaba que la barca no se iba a hundir por más tormenta que viniera. ¿Él por qué hizo callar la tormenta? Por lo que iba a decir una palabra, pero por lo cobarde que eran los muchachos que estaban ahí arriba. Porque si no, él no le afectaba la tormenta. Él estaba confiado, sabía que la tormenta iba a soplar, porque siempre que vos vas a pasar para el otro lado, siempre que estás por cumplir un propósito, siempre que vas a hacer algo que el Eterno te manda a hacer, y se te van a levantar tormentas. De ahí va para ver realmente si sos fiel. Cada tormenta, cada tempestad que se levanta en tu vida es para ver si realmente eres fiel. ¿Qué le pasó si volvemos a la para allá? A Job. Fue probado a ver si realmente era fiel o era infiel a Dios. A ver si creía. Hermanos, la fe en Yeshua no elimina las tormentas, pero nos permite atravesarla con shalom, porque la tormenta iba a pasar, le iban a atravesar lo mismo. Pero ellos no confiaban en Yeshua, no tenían fe en Yeshua. Por eso es que Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. Y de acá se agarran algunos que tienen la espalda de bronce, nunca la han doblado y no quieren trabajar. Y no, dice yo de fe, por fe voy a vivir. ¿Conocen algunos? Yo no voy a buscar trabajo porque por fe voy a vivir. No, por fe es que cada cosa que emprendas, que hagas, ¿sabes qué te va a resultar? Isaías 7:9 dice, si no creéis, ciertamente no permaneceréis. Si no crees, no vas a permanecer. O sea, vas a perecer. No es que vas a ser pere, vas a morir. Claro, pues voy a cambiarme el apellido. Qué chiste malo. Pero es que mírense la cara, no sé si están enojados conmigo, con ustedes mismos por tener miedo a la tormenta, ser cobarde. La verdad que no logro interpretar su rostro. Están llenos de un montón de mensajes que no sé qué leer. Marcos 4:41 dice, pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y la ola obedecen sus órdenes? Le habían dicho, reconocían que era el Cordero de Dios. Y ahora dicen, pero ¿quién es este hombre al final? O sea, ¿cree o no cree? ¿No lo seguían porque reconocían que él era el Mesías? Y cuando el Mesías hizo algo, pero ¿quién es este hombre? La palabra en hebreo de quién es Mised. M-I-Z-E-H. ¿Quién es este? Implica un reconocimiento progresivo de la identidad mesiánica de Yeshua. O sea, como que lo reconocieron, wow, ¿quién es este? Pensaban que era uno como ellos, o sea, que no veían su naturaleza divina. Metzabin, significa le obedecen, implica sometimiento absoluto de la creación. Por eso dice, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen?
Por eso Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías 9:6-7 dice, y se llamará su nombre. ¿Cómo es? ¿Alguien lo conoce ese versículo? Admirable consejero, es otra canción también. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No sabré cantar, pero me suenan, ¿viste? Se me quedan grabadas las canciones. Ya, si Mercedes se animó, ¿cómo no me voy a animar? Yo también vamos a poner a cantar acá. Agachó la cabeza Ariel. Dice, ¿cómo le digo al pastor que no? Los discípulos comienzan a comprender que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene el mismo poder creador que Elohim, que el Dios eterno. Y es justamente, está conectado con Juan 1:1-3, que habla en el principio era la palabra, era el verbo, lo leemos, Juan, primera nada, Juan 1:1-3. ¿Lo buscas, César? Sí. Juan 1 del 1 al 3. En el Sí. principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. O sea que el poder creativo estaba en él. Los discípulos lograron ver eso. ¿Y ustedes lo ven eso? Que en Yeshua está ese poder creativo. Vamos cerrando. Cuando cruzando al otro lado, identificar las orillas, o sea, identificar las orillas de comodidad que necesitamos dejar para crecer espiritualmente. Eso es cruzar al otro lado. Necesitas dejar tu orilla de confort, esa orilla de comodidad para poder crecer espiritualmente. No vas a crecer espiritualmente si seguís en tu comodidad de no leer la palabra, de no orar, de congregarte cuando quiera o no venir al monte de oración. O sea, en esa comodidad nunca vas a lograr pasar al otro lado, nunca vas a poder realmente crecer espiritualmente. Enfrentando las tormentas internas, dice, debemos reconocer nuestras emociones caóticas y entregarle el control al Mesías. ¿Hay alguno que tiene tormentas internas? ¿Mm? Hay tormentas internas que se manifiestan en el cuerpo, que se te cae un párpado, cosas así, esas son tormentas internas. Debemos entrar en el reposo divino, aprender a descansar en la soberanía de Yeshua en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que nos está llamando. Descansar en Él. Tener reconocimiento a su autoridad, o sea, vivir diariamente bajo la revelación de que Él es el Mesías y que gobierna sobre todo caos. Constantemente deben guardar esa revelación. ¿Sí? Ya con esto voy cerrando. Debemos confiar justamente en esos tiempos de tormenta, relacionar nuestro desafío, o sea, reconocer que Yeshua tiene el control de todas las pruebas, de todas las enfermedades, de todo el caos personal. Va a decir, pero yo oré por tal persona y se murió. Pero ¿y quién te dijo que la muerte no es parte del plan divino? Es que cuando nosotros logremos entender lo que yo siempre digo, que somos como ese sachet de leche que viene con fecha y hora de elaboración y fecha de vencimiento. Todos vamos a morir. Decirle al de al lado, che, ¿sabés que vos también vas a morir? Decirle. Pero vas a tener de ese cuerpo, pero vas a tener la mejor vida eterna. Porque el que no tiene miedo a la muerte es porque realmente tiene asegurada la vida eterna. Porque sabe que no se le termina acá con que el corazón o este cuerpo
corruptible, este cuerpo que tenés varices, tenés dolor de riñón, que te duelen los ovarios, qué sé yo, ese cuerpo ya no va a estar, vas a tener un cuerpo glorificado, o sea, va a ser algo maravilloso. Vamos a orar. ¿Les parece? ¿Entendieron lo que es cruzar ese lago? Lo que Yeshua nos quiso enseñar. ¿Por qué cruzó ese lago? ¿Para qué? Porque nos quería dejar un mensaje. Y es el mensaje que hoy han recibido ustedes. Espero que lo hayan recibido. Los invito a aquellos que realmente estén dispuestos a cruzar al otro lado y no sean cobardes. Los que no sean cobardes y estén dispuestos a cruzar del otro lado y van a tener, o sea, los que estén dispuestos a cruzar al otro lado, ¿qué van a hacer? Oración, lectura, estudio de la Torá y en esa oración clamar que el Espíritu Santo sea el que tome el control de esta barca. Cuando oren cada mañana, decirle, Señor, toma el control de esta barca. Y señala, esta barca está media estropeada, pero si vos tomás el control se va a acomodar. ¿Sí? A los que tengan la barca media estropeada por ahí. Ha tenido varios, has pasado por muchas tormentas, pero como vos no tenías el control, varios golpes contra la roca, pero ahora quiero entregarte el control. Que cada mañana, Señor, te entrego el control de esta barca. Amén. Ahora lo que van a hacer eso, les pido que se pongan de pie. Los que quieran seguir haciendo la cosa a su manera, se quedan sentados. Y les pido que, si no tienen niños chicos, que se hacerse cargo, que cierren los ojos. Vamos a orar. ¿Sí? Amado Padre Celestial, reconocemos que muchas veces nuestras vidas se ven envueltas en tormentas que parecen abrumarnos, pero hoy confesamos que tú eres nuestro refugio y nuestra paz en medio del caos. Gracias por llamarnos a cruzar al otro lado, a dejar nuestra zona de comodidad y confiar en ti. Aun cuando no entendamos lo que nos espera, tú nos llamas a cruzar al otro lado. Señor Yeshua, reconocemos tu autoridad sobre toda creación y sobre nuestras vidas. Hoy con emuná, con fe, decidimos entregarte nuestras tormentas internas, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras debilidades. Hermanos, hagan esta oración por dentro suyo. Entréguenle todos sus temores, todas sus dudas. Señor, danos la confianza de caminar hacia lo desconocido, sabiendo que tú estás con nosotros, calmando las aguas y trayendo shalom a nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos a descansar en la soberanía de nuestro Mesías, a encontrar reposo en tu perfecta paz y a crecer en una fe inquebrantable que nos permita verte actuar en cada situación de nuestras vidas. Hoy proclamamos juntos tu promesa, Señor. Hoy proclamamos juntos lo que el profeta Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Señor, hacemos nuestra esa palabra soltada por el profeta Isaías y te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras decisiones y nuestras tormentas. Señor, confiamos en que tú eres el príncipe de paz. Amado Yeshua, confiamos que tú eres el príncipe de paz, el Señor sobre todo caos. Por eso, Señor, hoy nos rendimos delante de ti y te pedimos que no te bajes de esta barca. Te pedimos que estés con nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos des discernimiento, bendito Rey. Te pedimos que nos des sabiduría para no apartarnos de ti, Señor, para no bajar, no abandonar la barca en la cual tú te encuentras, Señor. Queremos que tú seas el que nos guíe en cualquier tormenta, en cualquier tempestad. Señor, queremos que tú nos lleves a ese otro lado para manifestar lo que el Dios eterno quiere hacer con nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén.